Bueno, hermanos, hoy vamos a iniciar entonces un tema importante dentro de esta escuela de formación teológica. Hoy vamos a tratar sobre credo apostólico. Antes de entrar propiamente en el tema del credo, hemos de hacer una breve introducción explicando el por qué es importante el estudio de la confesionalidad o de los credos. Hoy en día no se le da mucha importancia a la doctrina. Hoy vivimos prácticamente en una cultura que se nota su empobrecimiento doctrinal, su enseñanza. ¿Y a qué se atribuye ese empobrecimiento doctrinal que atraviesa la iglesia hoy? Precisamente a la falta de precisión en los contenidos esenciales de la fe. Es decir, hoy un sinnúmero de creyentes no logra precisar, no logra concretar qué cree. Nótese que las personas hoy dicen tener fe, pero ¿en qué? ¿Cuáles son los contenidos de esa fe? Los cristianos hoy desconocen completamente los símbolos, los credos, las confesiones, que constituyen un resumen preciso sobre los contenidos esenciales de esa fe cristiana. No se trata solo de profesar que se cree en Dios, se trata también de expresar esa fe de manera precisa, de manera clara. ¿Cuál es su contenido? ¿Qué es lo que creemos? Por eso, en esta escuela de formación, entramos a preguntarnos: ¿qué es un credo? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es una confesión de fe? ¿A qué se hace referencia con estas expresiones? Credo, símbolo, confesiones de fe. Pues, ¿qué son? ¿O qué se designa con ello? Normalmente un resumen preciso, más o menos breve, fijo, de los contenidos esenciales de la fe. Eso así, en términos sencillos, es un resumen, es breve, es conciso, es preciso sobre los contenidos esenciales de la fe cristiana. De eso hablamos, eso es lo que se entiende por un credo, por una confesión de fe, por un símbolo. Ahora, ¿tienen los credos, las confesiones de fe o los signos o los símbolos un fundamento en la Biblia? Es lo que debemos preguntar. Claro que sí. Un credo, un símbolo o una profesión de fe debe tener un fundamento bíblico. Es decir, debe surgir de la Biblia. Y esto es importante porque la iglesia, desde sus inicios, siempre ha sido una iglesia confesional. La iglesia, desde siempre, desde sus inicios, siempre ha sido una iglesia confesional. Y para que veamos que articular un credo, una confesión de fe o un símbolo no es algo superfluo, sino que es importante para la identidad doctrinal de una iglesia, porque una iglesia debe articular lo que cree, pero lo que cree debe tener un fundamento sólido en la Biblia. Entonces, para que veamos que para la iglesia era importante lo que creía,
Vamos a ver un par de ejemplos en la Escritura que denota la importancia que tenían los credos y las confesiones de fe para la iglesia. En primer lugar, vamos a remitirnos a Judas, la carta de Judas, capítulo 3, versículo 3, donde dice, habla de la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Dice así: amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarlos a que contendáis eficazmente por la fe que fue una vez entregada a los santos. Mira de lo que está hablando Judas en este versículo 3 de su carta. Habla de que la fe debe defenderse, esa fe que tiene un contenido. ¿Qué contenido tiene? La salvación que nos ha sido dada en Cristo. Y Judas dice, nosotros defendemos nuestra fe, defendemos la salvación que nos ha sido dada en Cristo. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, habla de la sana doctrina. Pablo le escribe a Timoteo utilizando la expresión la sana doctrina o el modelo de las sanas palabras en segunda de Timoteo 1:13 y en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y en Tito 1:9 Pablo utiliza las expresiones el depósito y el depósito santo. ¿Y a qué hace Pablo referencia con la expresión el depósito o el depósito santo? Precisamente a la doctrina, a la sana enseñanza, a la instrucción, al contenido de la predicación del Evangelio. El autor de la carta a los Hebreos también elude con frecuencia a la expresión la profesión de vuestra fe y anima a sus lectores a permanecer fieles a ella, cueste lo que les cueste. En Hebreos 6:2 alude indudablemente cuando el apóstol Pablo exhorta, el autor de la carta a los Hebreos les está exhortando a permanecer firmes en la fe. Les exhorta a permanecer firmes en la doctrina que habían sido enseñados. De eso se trata el depósito de la fe, la sana doctrina, la sana enseñanza. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo exhorta a sus destinatarios a mantenerse firmes, en las tradiciones que habían recibido. Es decir, allí tradiciones, la palabra tradición allí, tal vez en su Biblia, si usa una Biblia Reina Valera 1960, va a encontrar la palabra enseñanza o doctrina. A eso es a lo que se hace alusión cuando se habla de las tradiciones, cuando el apóstol dice las tradiciones que han recibido, en las que han sido enseñados. Entonces, brevemente vemos que para la iglesia tenía confesiones de fe, articulaciones específicas, resumidas, concretas, precisas sobre lo que creían.
un ejemplo más, y este quiero que me acompañen a leerlo para que vean que esta es una de las profesiones de fe más antiguas de la iglesia primitiva. Primera de Corintios capítulo 15. En Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, versículo 1: además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis, y en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo creísteis en vano. Miren una cosa, hermano. Aquí hay dos cosas, un par de cosas importantes. Pablo dice: yo les declaré el evangelio y vosotros lo recibisteis. ¿Qué hay aquí? Aquí hay una transmisión y una recepción, es decir, una enseñanza que se está transmitiendo por la vía oral. Pablo les enseñó el evangelio, ellos lo recibieron, pero ¿cuál era el contenido de ese evangelio? Versículo 3: porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí. Pablo también recibió esa misma enseñanza del evangelio y luego se la transmitió a los corintios. Pero ¿qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos ya duermen. Pero miren una cosa, ¿qué fue lo que dijo Pablo que recibió y que luego transmitió? La muerte, sepultura y resurrección del Señor. Esos son los contenidos del evangelio que Pablo dijo que recibió y transmitió, y que ellos lo recibieron y que por haber creído en ello son salvos. Entonces podemos ver claramente que la fe tiene un contenido. Tiene un contenido doctrinal, tiene una enseñanza de fondo. El evangelio, esto es un credo, esto es una confesión de fe, porque el apóstol Pablo le dice en el versículo 1 nuevamente, dice: además, hermanos, declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si lo retenéis. Es decir, yo se lo prediqué, ustedes lo recibieron, si de verdad lo creísteis, sois salvos. Es decir, si de verdad creísteis que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, sois salvos. Esa es una de las declaraciones de fe más antiguas que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Por eso, todo creyente, toda profesión de fe genuina, bíblica, toda persona que diga, que profese ser cristiana y no crea en este contenido, su profesión de fe es cuestionable. No puede haber un cristiano que diga que no cree en la muerte expiatoria, que no cree en la muerte sacrificial de Cristo y que no crea en la resurrección de Cristo. Así que por eso estamos estudiando hoy este tema de
el credo apostólico, ahora sí entramos, era necesario hacer estas precisiones para que pudiésemos abordar el tema de por qué estudiamos el credo apostólico. Y aquí entramos a hacer una precisión, porque ahí tiende a haber un malentendido en que, hermano, pero ¿por qué nosotros como iglesia bautista reformada vamos a estudiar un credo que es católico? No. Ahí hay una imprecisión histórica. El credo de los apóstoles fue configurado entre el siglo II al siglo III, y el catolicismo romano existe oficialmente como tal a partir del siglo IV. Entonces, ahora que el catolicismo lo adopta y continúa su profesión porque es una tradición cristiana heredada que se fue transmitiendo de discípulo en discípulo, es otra cosa. Pero que actualmente haya sido la Iglesia Católica quien continuó la enseñanza de este credo es otra cosa. Pero tiene que ver, pero lo estudiamos porque este credo tiene que ver con los contenidos esenciales que profesamos como creyentes. Vamos a leer rápidamente cómo dice el credo. Tal vez algunos de ustedes lo recuerden, otros no. En todo caso vamos a leer. Dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces, miren, ¿qué ha llevado a algunas personas a inferir que este credo es un credo católico? Es precisamente la alusión a la Iglesia Católica y algunos otros contenidos que vamos a ver aquí a medida que vayamos desarrollando. Pero aquí debe entenderse el contexto de católico en el sentido de universal, es decir, que esta profesión de fe, estos contenidos, era lo que profesaba todo creyente en ese momento histórico en el que se configuró el credo. Todo creyente creía en un único Dios, Padre y Creador de todo. Todo creyente creía que Cristo Jesús era Hijo del Padre. Todo creyente cree que su encarnación se dio por medio de María. Su encarnación, su nacimiento. Todo creyente cree que murió bajo Poncio Pilato. Es decir, ¿qué se está queriendo decir con esto? Que estos contenidos esenciales de la fe no están sostenidos sobre el aire, sino que todo esto que los creyentes inicialmente creían tenía un fundamento histórico, que eran hechos que habían acontecido en la historia. No era algo mítico.
porque todavía hoy las personas siguen cuestionando. Hay quienes todavía cuestionan si la persona denominada Jesús de Nazaret existió o no existió. Claro que existió, porque existió un imperio romano, existió un procurador de Roma llamado Poncio Pilato. Es decir, que los contenidos esenciales de la fe tienen fundamentos históricos. Nuestra fe tiene fundamentos históricos. Creemos lo que creemos porque de verdad ha sucedido en la historia. Ha sucedido en la historia. Entonces, esta primera parte, hoy vamos a desarrollar esta primera línea que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Miren que lo primero que hace el credo es presentar a Dios como creador. El misterio pone de presente el misterio de la creación, o más bien resuelve el misterio de la creación. Las personas se preguntan cuál es el origen de todas las cosas y cuál es el propósito del mundo. Pues allí está la respuesta. Y la Biblia nos la da en Génesis 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Es decir, lo primero que hace el credo es: hay un solo Dios, creador de todas las cosas. Que no llegamos a la existencia por una gran explosión en el universo, lo que dejaría sin sentido la vida del hombre. Pero no, la Escritura da importancia al hecho creador. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de un hecho creador, se trata también de un hecho salvador. Pues Dios creó todas las cosas de la nada, pero también había un propósito salvífico en la creación. Así que Dios actúa en la creación y actúa también para la salvación. Eso es importante entenderlo. Veamos entonces por qué para la Biblia es importante, o para los primeros creyentes era importante el hecho de presentar a Dios como creador. Los primeros creyentes no cuestionaron en ningún momento que la creación proviniera de Dios. Ellos creían que había un Dios creador. Veamos, por ejemplo, en Hechos 17, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 16. En este relato, Pablo se encuentra en Atenas. Recordemos que estaba en eso de sus viajes misioneros. Y en esos viajes Pablo llega a Atenas. Y dice el versículo 16 que mientras Pablo esperaba en Atenas a otros hermanos, su espíritu se enaltecía dentro de él al ver la ciudad entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y todos
y todos los días en la Plaza Mayor con los que concurrían allí. Y algunos filósofos, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, decían que él era como un predicador de divinidades extranjeras, y como a los griegos les gustaba escuchar cualquier nueva doctrina, como hoy a muchos creyentes que les gusta escuchar doctrinas extrañas y novedosas, ellos llevaron a Pablo al Areópago, que era un lugar destinado para el debate público, para el debate político, filosófico, religioso, y le dijeron: queremos escuchar esa doctrina que tú predicas. En el versículo 22, Pablo se puso de pie en el Areópago y dijo: hombres de Atenas, observo que sois los más religiosos en todas las cosas, porque pues mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé también un altar, el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. A aquel pues que vosotros honráis sin conocerles, a este yo os anuncio. Mire lo que viene a continuación en palabras del apóstol Pablo. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si necesitase algo, porque él es quien da a todas las cosas, vida y aliento. De un solo hombre ha hecho todas las razas de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera aún a tientas palpasen y le hallasen, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también lo ha dicho vuestro propio poeta, porque también somos linaje de Él. Miren cómo Pablo introduce su discurso al Dios creador. Dice: ese Dios al que vosotros decís que es el Dios no conocido, ese es el Dios que hizo el cielo, la tierra, todo lo que en ellos hay. Pero Pablo va mucho más allá al presentar a ese Dios creador. Hay una gran diferencia entre ese Dios creador y el Dios de los filósofos al que Pablo se estaba dirigiendo. El Dios de los filósofos, o los dioses del Olimpo, los dioses de la filosofía griega, se dice, según la mitología, que eran dioses que no intervenían para nada en los asuntos de los hombres. Es decir, que ellos crearon el mundo y todo y se retiraron por allá al Olimpo. ¿Sí? Pero que no tomaban parte en ninguno de los asuntos de los hombres. Es decir, no se interesaban para nada en la creación que supuestamente salió de ellos. Cosas muy distintas ocurren con el Dios de la Biblia. Ese Dios que dijo que creó en el Génesis 1, y creó Dios los cielos y la tierra, y luego, como corona de su creación, crea al hombre, y no se distancia del hombre, sino que dice que caminaba en medio del jardín, que tenía comunión con el hombre, que se interesaba por el hombre.
Es decir, no era un Dios indiferente a su creación, era un Dios que tenía comunión con su creación. Algunas personas creían, incluso algunos filósofos creían que Dios, en el caso de que creyeran en un solo Dios, creían que ese Dios pudo haber creado y que de hecho tenía dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, pero no llegaban a creer que fuera un Dios providente, es decir, que fuera un Dios que se interesara por su creación. Pero aquí Pablo está diciendo, y el relato del Génesis nos está diciendo, que Dios no solo creó, no dice que solo creó el cielo, la tierra, el mundo y lo que hay en él, sino que además nos dice que creó a la raza humana. Y Pablo dice, y él creó, para que lo busquen, y él no está lejos de ninguno de vosotros. ¿Qué aleja al hombre de ese Dios creador? El pecado. El pecado aleja al hombre de Dios. Dios no se alejó de su creación. El hombre le dio la espalda a su creador. Es distinto. Fue el hombre quien le dio la espalda a su creador cuando eligió por el pecado. Pero aquí nos dice que Dios interviene en los asuntos de los hombres, que Dios se interesa por su creación. Miren cómo lo expresa el salmista, Salmo capítulo 100. Salmo 100. El salmista dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced, versículo 3, reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Darle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Miren lo que dice el salmista en el versículo 3. Reconocer, es decir, conozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo, que somos ovejas de su prado. Y el autor de la carta a los Hebreos habla de igual manera de ese Dios creador en el capítulo 1, y habla de Dios como creador y habla de Dios actuando en su providencia, porque Dios no solo creó. El Dios de la Biblia no es el Dios de los filósofos griegos, que creó y abandonó su creación y se desentendió de su creación. No. Estamos viendo que la vida del hombre cobra un propósito distinto. ¿Por qué? Porque sabe cuáles son sus orígenes,
sabe de dónde vino y hacia dónde debe dirigir sus caminos. Es decir, que si fuimos creados por Dios, nuestros caminos, nuestros pasos deben encaminarse hacia Dios. Deben volverse siempre hacia Él. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado, versículo 10: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de ¿quién? Son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como a un manto los enrollarás y serán cambiados como vestido, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Y a cuál de sus ángeles? Ya empieza a hablar acerca de el Hijo. Pero miren cómo el autor de la carta a los Hebreos dice: tú, oh Señor, en el principio las cosas provienen, la creación provino de aquel que es el principio sin principio. Es decir, Dios no tiene origen, no tiene principio, solo la creación tiene principio. Solo la creación. Dios no tiene principio. Dios siempre ha sido. Siempre ha sido, siempre ha existido. Quiero leer para ustedes un fragmento de un comentario que hizo uno de los primeros cristianos que comentó el credo de los apóstoles en esta primera línea sobre el Dios creador, y dice así: creo en un solo Dios Padre omnipotente. El comentarista o el cristiano de esa época que comentó esto, Rufino de Aquileia, decía en el artículo siguiente, donde nosotros decimos: y Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador, ahora se dice Padre, porque miren que el credo inicia diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre es el vocablo de un inefable misterio. Cuando oigáis Dios, entiende que se hace referencia a una sustancia sin principio ni fin, totalmente simple, sin mezcla alguna, invisible, incorpórea, inefable, incomprensible, en la cual nada hay añadido ni creado. No tiene autor, quien es autor de todo. Mire lo que dice este comentarista: no tiene autor el que es autor de todo. ¿A quién hacía referencia? A Dios. Es decir, él dice: Dios, ese Dios creador, es el que es autor de todo,
pero Él no fue creado por nadie. Y ese Dios creador es también el Dios providente. Aquí en la carta a los Hebreos, nuevamente estamos en el capítulo 1, ahora sí vamos a leer entre el versículo 1 y el versículo 3 que dice Dios, es decir, ese que es autor de todo, pero que Él no fue creado por nadie, sino que existe por sí mismo, por su sola esencia, su ser, su naturaleza. Dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Luego dice, Él, es decir, el Hijo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, el autor de la carta a los Hebreos, junto con otros textos de la Biblia, como Génesis 1, nos está diciendo que la creación, y esta es la profesión de fe, esta es la declaración sucinta de credo en esa primera línea y en la que sigue, y es que la creación es una obra trinitaria. La creación es una obra del Padre por medio del Hijo y por medio de la acción o el obrar del Espíritu Santo de Dios. Miren que en Génesis 1 se dice que la tierra estaba desordenada y en el caos vacía. ¿Quién empezó a moverse en el caos para traer las cosas a la existencia? El Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que la creación es una obra trinitaria. Es la obra del Padre por medio del Hijo y a través del Espíritu Santo. Esa es la fe que profesamos. Ese es el Dios en el que creemos. Si ven, hermanos, que nuestra fe tiene un contenido, tiene fundamentos, y la credibilidad de nuestra fe, para ir concluyendo, la credibilidad de nuestra fe se demuestra por el fundamento de la misma. Una creencia, cualquiera que sea, que no tenga un fundamento sólido, que no tenga un fundamento serio, no tiene credibilidad. No es digna de ser creída. Lo que nosotros vemos en los creyentes, y es lo que en los primeros creyentes, y es lo que nosotros actualmente como creyentes imitamos, es que la vida se forja, la vida de un creyente se forja por lo que cree. Pablo sufrió todo lo que sufrió, padeció y se enfrentó a todo tipo de adversidades con la convicción de que Cristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pablo dijo, yo sé a quién he creído. La pregunta es, para reflexionar,
¿será que nosotros podemos unir nuestra voz a la de Pablo diciendo lo mismo? ¿Será que nosotros tenemos claro? No se trata de que tenemos que saberlo todo. Solo Dios lo sabe todo porque solo Dios es sabio. Solo Dios es autosuficiente. Solo Dios tiene todo el conocimiento del mundo. Así que no quiere decir que tengamos que saberlo todo, pero debemos tener claro lo que creemos. Debemos tener precisión doctrinal sobre los contenidos esenciales de nuestra fe. No es posible ser interpelado con una pregunta tan sencilla como, bueno, pero explíquenme qué creen ustedes como iglesia. ¿Qué responderías? Si no tienes claro qué crees, y de pronto dirás, no, creemos en la Biblia. Eso es muy genérico. Los mormones dicen creer en la Biblia, los testigos de Jehová dicen creer en la Biblia. Si usted le pregunta casi a cualquier miembro de una secta pseudo-cristiana, le va a decir que cree en la Biblia. Pero eso no lo hace un genuino creyente. Y eso no lo hace un hermano en la fe. Por eso estamos aquí para aprender cómo articular nuestra fe de manera clara, de manera coherente, de manera precisa. ¿Cuáles son los contenidos de nuestra fe? Pues aquí está uno, ya desarrollamos uno. Creemos en ese Dios creador del cielo y de la tierra, ese que dio origen a todas las cosas, ese que creó al hombre, ese cuyo propósito, ese que se reveló al hombre, que le dio a conocer su voluntad, que le manifestó su amor, que le manifestó su fidelidad, su bondad por medio de Cristo. Ese Dios creador que nos llama a volvernos a Él. Ese es el Dios en el que creemos. No en el Dios de los filósofos, retirados que están por allá, retirados en el Olimpo, donde no intervienen en los asuntos de los hombres. No. Ese Dios creador, cuando el hombre pecó, dice que actuó, obró a favor de su creación. ¿De qué manera lo hizo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo amado, nacido de mujer, como dice el credo. ¿Para qué? Para que redimiese, para que obrara la salvación a favor nuestro. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, creo, que en Él cree tenga vida eterna. Quiero concluir con esto. Mire que lo que creemos define la eternidad. Lo que creemos. Por eso para nosotros la doctrina, la enseñanza, no es un asunto minúsculo. No es un asunto sin importancia. No, es un asunto de vida o muerte. Porque lo que el Evangelio nos dice es, al igual que como el apóstol Pablo le dijo a los corintios, yo les enseñé el Evangelio, les transmití el Evangelio. Y si creísteis, sois salvos. Si no, dice el apóstol Pablo, creísteis en vano. Y el Señor Jesucristo, en ese mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde Juan está diciendo
que Dios amó de tal manera a la humanidad que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. En ese mismo Evangelio, el Señor se dirige a sus discípulos y a las multitudes que lo escuchaban, diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no morirá jamás y no vendrá a condenación. Por eso el apóstol Pablo decía: yo sé a quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el último día. Lo que creemos no solamente define la vida eterna, sino que también nos enseña a cómo vivir en este mundo. Porque la vida de estos hombres, la vida de los apóstoles y la vida de los primeros creyentes se definió y se marcó por lo que creían y murieron. Tenían tanta convicción que estuvieron dispuestos a dar la vida por lo que creían. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían guardado su depósito en Cristo hasta el último día. Entonces, estamos estudiando estas verdades o estos credos, estas confesiones, y estamos estudiando la doctrina cristiana, porque de ella define lo que somos como creyentes, define lo que somos y define el cómo vivimos. Porque sí, creemos, y porque hemos creído en Cristo somos salvos, pero también nuestra fe nos enseña cómo debemos vivir. Así que la doctrina es importante porque tiene que ver con la vida práctica de los creyentes. No es solamente como quizá algunos que también profesan ser cristianos dicen: no, eso es pura teoría, eso es pura letra, la letra mata. No, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la enseñanza, de la sana doctrina, como le decía Pablo, da vida y enseña a vivir. Por eso estudiamos esto, por eso profesamos que creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Así hemos concluido, hermano, esta primera línea del credo